Hola, 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 yo soy Carlos y este es un nuevo capítulo de Independencia Financiera. Hoy día estoy con Bárbara Contreras. ¿Cómo estás, Bárbara? Hola, mucho gusto. Muy bien, gracias. Bueno, ahí como ven, Bárbara es doctora del deporte, esa es su especialización, así que vamos a estar hablando de varias cosas interesantes durante esta conversa. Quería partir por donde estoy partiendo siempre estas últimas entrevistas. Quería partir con tu historia con el dinero. ¿Dónde parte esa historia? Esta historia parte hace ya varios años, cuando yo llevaba un poco, algunos un año o 2 años como mucho egresada, y me di cuenta que en ese tiempo trabajaba, bueno, como médico general en un consultorio, porque generalmente eso es lo que pasa, uno se titula y empieza a trabajar ahí. Y me acuerdo que trabajaba muchísimas horas, trabajaba, bueno, las 44 horas comunes y además hacía algunos turnos. Finalmente trabajaba 80, 90 horas semanales. Y recuerdo que llegaba, en ese tiempo vivía con mis papás, y llegaba como cansada, un poco agobiada de tanto trabajo, y mi mamá, yo le decía a mi mamá como casi llorando, triste, que por qué había que trabajar tanto. Y mi mamá, me acuerdo que me decía, pero tranquila, hija, si te vas a acostumbrar. Y yo decía, pero ¿cómo me voy a acostumbrar a trabajar tantas horas? Si la vida es así, es solo trabajo, no hay algo más que yo pueda hacer. Y ella decía, bueno, pero tranquila, yo también pasé lo mismo que tú. Y bueno, yo también llevo trabajando 40 años y aquí estoy y me acostumbré, tú también, yo sé que lo puedes lograr. Entonces, siempre tuve esa como incomodidad de decir, pero ¿por qué tiene que ser así? Porque hay que trabajar tantísimas horas. Eso fue como uno de los primeros dolores que tuve. Y yo creo que esa conversación con mi mamá fue clave, porque yo sentí que si seguía de esa manera iba a terminar haciendo lo que mi mamá, que yo con mucho cariño la quiero, iba a terminar como en las mismas condiciones. Entonces, en ese momento yo dije, es necesario que yo haga otra cosa. Y después, para más remate más adelante, mi mamá empezó su proceso de jubilación. Esto habrá pasado algunos años posteriores. Y claro, pues yo veía a ella que había trabajado toda su vida, ella era profesora, tuvo después hartos cargos en universidades como directora. Entonces yo la veía a ella que nunca había estado enferma, siempre fue a trabajar, más de 40 años, y resulta que cuando llegó el momento de jubilarse, iba a ganar como el 20% de lo que ella ganaba. Entonces, cuando yo dije, pucha, ¿para qué yo voy a trabajar tantísimo y más que ella todos estos años? ¿Y para qué? Para ganar, si es que el 20% de lo que gano ahora. Entonces, fue ahí, en ese momento clave, que yo dije, ya, no, esto no sé qué puedo hacer, pero hay que hacer algo. Y fue ahí cuando empecé como a relacionar algo que tenía que ver con el dinero. ¿Cuánto tiempo pasó entre que, o sea, te pusiste a trabajar hasta que tuviste este momento, este punto de inflexión en tu pensamiento con Sí, respecto al dinero? debieron haber pasado unos 4 años en total, más o menos 2 años en que no podía soportar esto de tener que trabajar tanto, y después 2 años después fue el momento en que ella empezó este proceso de jubilación. Fue ahí cuando 4 años después de haber empezado a trabajar. Ujú. Sí, es un punto de inflexión súper como típico en que se te prende la ampolleta como persona joven, en que, oye, realmente todos vamos a jubilar el momento que tus papás les toca. Como que yo estoy pasando por eso ahora, que mis papás están en ese rango de 60, 65 y que deberían ya próximamente hacerlo. Y claro, es complejo porque empiezas a sacar, las matemáticas no dan, los números tampoco cuadran, pero hay que echarle para adelante nomás. Te quería Total. preguntar qué cambios viste en la Bárbara de esos 4 años, recién como titulada y este momento
esta iluminación y después, como qué cambió en términos de actitudes, qué sé yo, hábitos, qué pasos tomaste como para cambiar y para cambiar el rumbo al final. Sí, a mí me ocurrió que, bueno, después de haber sido una pobre estudiante, de estar con dos lucas en el bolsillo y con eso me alcanzaba para todo, para comer, la micro, el metro, todo, haber empezado a ganar de un mes para otro muchísimo más dinero. Me acuerdo que ese primer año yo me volví loca, así, me gasté todo, todo, todo. O sea, lo primero que hice con ese milloncito, me acuerdo que gané 1 millón, era mi primer sueldo. De 2 lucas a 1 millón era mucho. Y fui y empecé a cambiar, qué sé yo, la cama, la tele, pero ese año yo me acuerdo que invité a mi papá a cenar, que cambié cosas de la casa y bueno, me gasté toda la plata, todo. Yo diría que el primer y segundo año hasta más o menos el tercer año fue ese gasto. Pero cuando yo recordaba este como sufrimiento del tanto trabajo, yo sentía que algo tenía que hacer así como controlarme. Y me acuerdo que me leí un libro, que no me acuerdo su nombre, era un libro súper chiquitito que era cómo ordenarse, con hacer tu planilla. Ujú, Porque me dio susto que cuando yo gastaba mucho, en algún momento me quedé en negativo y tuve que usar la línea de crédito para ujú, poder pagar. Y fue re poco, me había pasado como por 10.000 pesos. Pero me dolió tanto, a ver, no, no, porque yo sentí que había perdido el control de mi vida, porque yo decía, no puedo estar gastando tanto, ya la paso bien, me gusta, pero ahora resulta que debo plata. ujú, Y me leí ese pequeño librito, empecé a hacer mi primer presupuesto. Entonces, eso me ayudó como para ver cuánto era lo que ganaba y cuánto lo que salía y así poder un poco más sentir el control. Y bueno, y aparte que hubo un tema de mentalidad también que fue muchos años después que la fui desarrollando, que yo como médico, a mí siempre me enseñaron a que tenía que, este tema, se me olvidó la palabra, cuando uno hace las cosas porque es parte de la vocación de servicio. ujú, Entonces, a mí me ocurría que por esta vocación de servicio era como que yo tenía que servir a las personas, pero no tenía que cobrar por eso. ujú, Entonces, yo cobraba lo que me pagaba el consultor y ya, pero así yo cobrar algo adicional, hacer algo extra, me daba vergüenza, pues yo sentía que si cobraba era malo. Entonces, ¿por qué no? Porque yo era médico y los médicos no andan cobrando. El médico siempre ayuda a las personas. Entonces, a mí me daba vergüenza hablar sobre dinero y me daba vergüenza decir cuánto es lo que ganaba. Claro, me lo gastaba, no quería mostrar mucho, entonces me fui dando cuenta esa como gran piedra que tenía de tope que no me dejaba avanzar. Y fíjate que tuve de alguna manera que transformar esta idea que tenía cuando yo trabajaba mucho, y fíjate que una historia que a veces no la cuento mucho, cuando yo trabajé mucho, y decidí que no quería trabajar tanto, se me ocurrió poner mi propio negocio, así una consulta médica de medicina estética con unas colegas. Y ya todo bien, arrendamos un lugar, lo pusimos bien bonito, yo había hecho todo un año, toda una capacitación con respecto a medicina estética, pero llegó el momento en que tenía que cobrarle al cliente, tenía que ofrecerle algún producto. Y a mí me daba vergüenza hacerlo, pero tenía que hacerlo, porque si no, la consulta no iba a rendir, no iba a dar nada, ni siquiera se iba a poder pagar. Y fue ahí cuando tuve que cobrar que me sentí como sucia. Digo, ¿cómo si yo con la vocación de servicio voy a estar cobrando por algo, etcétera? Pero fue en ese momento en que me vi en la necesidad urgente de hacerlo que con mucha vergüenza igual lo hice. Y resulta que el negocio no resultó, me fue pésimo, lo pude sostener 3 años porque nunca pude cobrar bien, porque tenía esta sensación de, pero ¿cómo yo voy a estar cobrando si yo no debería cobrar por nada en el fondo? ujú. Y cobrar también lo que corresponde, porque si también estás cobrando, no sé.
por inventar, 15.000 pesos por un servicio que deberías cobrar 40.000, vas a estar siempre bajo. O sea, no sé, tú tenías que pagar gastos fijos como, no sé, un arriendo, que se paga, tengas un cliente o tengas 100, hay que pagar al contador, tienes que pagar al servicio de impuesto interno. O sea, hay una serie de gastos fijos que tienes que sortear si tienes un local físico, además, y tienes que al final hacer ese cálculo y cobrar lo que corresponde por el servicio Tal para cual. tener cubierto todos tus gastos, incluyendo lo más importante que es tu tiempo. Así es, de hecho cobraba lo justo casi para mantenerlo, estar en cero, digamos, netea algo, pero finalmente después de nunca poder subir los precios, de siempre estar cobrando lo mínimo, después de 3 años tortuoso, el negocio cerró. Y a mí me dolió mucho porque, claro, tú nunca pones un centro o algo con la intención de que te vaya mal. Siempre la idea es poder dar, ofrecer un buen servicio y finalmente lo que yo quería también era no sentir que se me estaba yendo la vida solo trabajando, sino por último algo que fuese para mí y que a la vez pudiese entregar algo bueno. Ujú, Y resulta que me costó años procesar esa sensación de fracaso, pero entre medio, como estaba siempre estas ganas de empezar como a replantearse lo que significaba el dinero, comencé a leer muchos libros con respecto a eso. ujú, Y partí primero con el tema de la inversión. Como el tema del negocio en esta primera instancia sentí que me quedó grande. Entonces dije, ok, dado que igual tengo mi otro trabajo que seguía siendo estable, y ya estaba más controlada con el tema de los gastos, entonces la idea era cómo yo podía en el fondo trabajar menos tiempo, a cada vez menos tiempo y sentirme más libre para poder hacer otras cosas, porque si bien a mí siempre me gustó muchísimo la medicina y es parte de mi propósito, tampoco sentía que tenía que dar mi vida entera en función a eso, sino que ujú, más allá de ser médico, soy una persona y para eso también quiero viajar, quiero hacer otros proyectos personales, momentos de ocio y no sentirme frustrada o culposa por el hecho de tener que estar como peleando entre trabajo o lo otro. ujú, Entonces, gracias, digamos, a estos libros que empezaron a hablar sobre cómo era el tema del dinero, que en el fondo no se trataba de algo malo, sino que algo que también me permitía tener acceso a otras cosas, me permitía tener tiempo más libre para poder hacer otras cosas que a mí me, me, me nacieran hacer. Fue ahí cuando empecé a cambiar mi propia creencia con respecto a eso. ujú, Y la primera vía con la que fuimos, junto con mi marido, al tema del dinero fue a invertirlo. Y lo fuimos invirtiendo en un elemento que era lo más conocido, que eran los bienes raíces. las propiedades. Sí, sí. Oye, y quiero hacer doble clic en eso que dijiste, que en el fondo, ya, aparte, como que quiero imaginarme como la imagen o la escena de, oye, quiero, no sé, yo soy Bárbara y digo, ya, me quiero educar financieramente, esto es algo importante para mí. ¿Cómo encontraste esos libros? ¿Cómo, no sé, entraste a Google y qué tipeaste? ¿Te acuerdas qué buscaste así como cómo invertir en o qué hacer con mi dinero o cómo lo abordaste Sí, siendo sí. alguien completamente como extraño o alienígena hacia las inversiones, porque no te lo habían, o sea, en la universidad me imagino cero inversión, Ah, la vida real con los sí, amigos, y si es que nos contabas hace un rato que no hablabas de dinero con sí. nadie, en el fondo, ¿cómo llegaste a encontrar estos primeros libros o recursos para empezar tu camino de educación financiera? Ajá, fue muy gracioso porque lo supe por medio de un cumpleaños. Mi primo estaba de cumpleaños y yo entre cansada, agobiada, le comentaba que trabajaba mucho, que siempre estaba cansada, que como la vida era así. Y él me dijo, ven prima. Y me acuerdo que me llevó hacia su biblioteca y sacó un libro. Y el libro se llamaba Cómo invertir propiedades en Chile, que es un libro muy antiguo que después desapareció.
que Ujú, era de una tapa morada, y me dijo, toma, léelo, te va a ayudar mucho, porque te va a abrir como la mente así de en qué consiste todo inversión, porque yo ya había escuchado temas de inversión, inversión así como a lo loco, pero no sabía qué era, no tenía idea cómo, en qué. Tenía algo de las propiedades. Mi mamá en algún momento, cuando vendió una casa en la que vivíamos, yo estaba chica, ella después con esa plata compró después otro departamento chiquitito. Entonces, y ese departamento y siempre me decía que después esa plata le iba a ayudar para su jubilación, ujú. que lo hizo porque se lo había recomendado a alguien, no me acuerdo en qué. Entonces yo tenía algo de noción con ella, pero fue cuando mi primo me pasó este libro, ahí cuando decidí leerlo y me acuerdo que lo tomé como una Biblia y me lo estudié. Me lo Ujú. estudié y salían casos prácticos y yo anotaba los casos prácticos y empecé ahí en ese momento como a decir, ah, mira, esta persona con este dinero compró tantas cabañas y después cada cabaña, pues eso lo encontré excepcional, porque nunca se me había ocurrido en la vida. Y eso fue lo que, mi primer contacto con el mundo de la inversión. O sea, tampoco el libro se encerraba en, oye, te enseño este único método, sino que te daba opciones, como si usted quiere, no sé, Sí, invierta en departamento o invierta en una casa y arriende las habitaciones, o se compra un campito, hace 3 cabañas y las arrienda, como te daba sí, diferentes caminos posibles. así es, súper interesante ese libro. Perfecto. Y Sí. ahí entonces eso fue la chispa con la que partieron entonces invirtiendo. Exacto. O sea, de hecho, no lo hice al tiro, pasaron un tiempo después. Me acuerdo que siempre tenía la gana, la idea, la comentaba, pero también me ocurría que había mucha gente que me decía, pero ¿y cómo? ¿No? Eso es como riesgoso y te metían el cuco del arrendatario, ¿no? Que son todos malos y te va a pasar esto y para qué, mejor ven otra cosa. Y bueno, y ahí uno cae en las cosas, porque me acuerdo que había una aseguradora, que las aseguradoras a los médicos nos buscan demasiado, sobre todo los que te ofrecen fondos mutuos, los que te ofrecen un seguro con ahorro. Entonces, a mí me pasó que me contactó una persona que trabajaba en seguro con ahorro, porque una colega, una amiga, mejor dicho, la habían contactado, la había contratado. Entonces, antiguamente es como que se daban los contactos. Así siempre la persona decía, ¿tienes algún contacto que yo pueda llamar? Bueno, cayó en mi contacto. Y resulta que me ofrecieron, me acuerdo, un seguro con ahorro, que era malísimo, era carísimo. Entonces, pero yo, como quería invertir en algo y hacer algo con esa plata que estaba guardando, uno cae muchas veces en estas como malos servicios, que finalmente son servicios súper caros y que lo que queda por ahorrar es bajísimo, muy poquito, me Ujú. costó años, o sea, nunca recuperé esa plata. Así que No, sí, yo ocurre caí mucho. en lo mismo, como que alguien te tomaron mi contacto y al final de lo que yo aportaba, la mitad se iba en comisiones y primas para la compañía aseguradora y lo que yo iba efectivamente ahorrando era la mitad. Entonces Nada, era menos. negocio de redondo para la compañía de seguro y para la chica que se ganaba la comisión, pero para uno como cliente y inversionista son muy malos esos tipos de instrumentos. Así es, sí. Y yo diría que cuando encontré a mi marido, estábamos justo como en ese mismo momento, ambos queríamos invertir, ambos teníamos ahorro, pero estábamos como todavía en esa etapa si lo hacíamos o no. Ujú, Y también sacando la cuenta con estos seguros malos, que de hecho los dos tuvimos en algún momento seguros malos, y nos fuimos dando cuenta y aprendimos a calcular las rentabilidades. Y ahí fue en ese momento que conocimos a Felipe Yaluf. Que lo amamos a Felipe porque él escribió este libro de los secretos de la inversión inmobiliaria. Justamente porque este libro que me pasó mi primo, después yo se lo pasé a mi marido y él se lo leyó y le encantó. Y empezamos a buscar más relacionados a ese tipo. ujú. Y ahí conocimos a Felipe Yaluf
ahí no leímos un libro y empezamos a ver cómo funcionaba este tema del retorno, de ver las rentabilidades. Entonces empezamos a calcular la rentabilidad de todo lo que podía existir. Y fue en ese momento que vimos ya oportunidades en relación al tema inmobiliario y ahí fue cuando decidimos ya hacerlo, digamos, en equipo, hacerlo entre los dos, Ya, ya. Y ahí, bueno, ya, bueno, nos spoileaste que ese fue el camino y te lanzaste con comprar. con la primera propiedad, sí. Ya, ya. ¿Y qué tipo de vivienda compraste? ¿Cómo fue la inversión? Bueno, ahí fue también una historia porque en ese momento en que estábamos el tema de la inversión y todo, mi mamá, como había comentado, se había comprado un departamento y resulta que estaba en Santiago Centro. Pues justo en ese momento se habían valorizado mucho eso y finalmente calculando todo este tema del retorno, vimos que si ella vendía ese máximo precio, ese departamento, y con ese mismo dinero yo iba y compraba, por ejemplo, uno de tres dormitorios, dos baños, podía arrendarlo al doble. Ujú, Entonces, por el mismo precio de ese departamento, porque era un departamento chiquitito de un dormitorio y un baño el que ella tenía. Y resulta que en ese momento se lo propuse a mi mamá, con todos los datos, etcétera. Ella confía mucho en las cosas que he hecho. Y me dijo, ok, lo voy a hacer. Así que ella puso toda su valentía, vendió ese departamento y todo ese dinero me lo pasó a mí. Y con eso yo compré el primer departamento y con un ahorro más, porque como que faltaba un poquitito, ya le pusimos un poquito más. Y fue la primera vez que yo compré un departamento al contado, porque me hicieron además un descuento por eso. Y en el fondo prácticamente con 0 pesos. Entonces, y fue en un lugar que estaba como todavía en proceso de crecimiento, en este caso era Curauma. ujú, Era justo mi marido en ese momento, que era mi pololo, él había comprado un departamento también al lado. Entonces nosotros íbamos a ir a vivir en ese departamento y al lado íbamos a tener este nuevo departamento en arriendo. Entonces, parte del trato que había hecho era con mi mamá era que de esto en ese tiempo eran como 300.000 pesos el arriendo. Entonces, ya ella ganaba por su antiguo departamento 150.000. Entonces, lo que hice fue, yo le pasaba esos 150.000 a ella para toda la vida y el resto de los 150 me lo iba a quedar yo para seguirlos invirtiendo ujú. hasta que mi mamá terminara su proceso de jubilación. Hoy todavía no se había jubilado y yo le iba a pasar el remanente, todo completo. Entonces a mí me iba a permitir ganar un flujo de dinero para poder ahorrarlo y así poder seguir invirtiendo. Ya, o sea, estuviste unos años recibiendo esos 150 lucas Exacto, y bueno, para tu mamá fue talco, o sea, estuvo neteada, recibía lo mismo, claro. pero solo que lo administrabas tú. Exacto, y después duplicado, pues en el fondo iba a ganar siempre 150.000 y acá después cuando ella se jubiló, a ella le llegaba a 300.000, pues entonces le ayudaba muchísimo más para poder mejorar su pensión. Perfecto. Y ahí ya sentiste, entre comillas, el poder de la inversión inmobiliaria. Sí, fue un tremendo logro haberlo hecho y aparte que haber recibido esa cantidad de plata y haber invertido tanta plata en algún momento fue súper grande, fue muy enriquecedor ahí y aparte que te da más confianza después para seguir haciéndolo de otra forma. Ujú. Entretenido. ¿En qué momento te sentiste como inversionista de verdad? ¿En qué momento del proceso? Ah, sí, eso fue entretenido. No pasó mucho tiempo, ponte unos 3 años. Ya en ese momento en que hicimos la primera compra del departamento y mi marido hizo el otro departamento, ya ahí nosotros nos pusimos a estudiar el mercado, íbamos de shopping a ver departamentos. Entonces íbamos a Viña, íbamos recorriendo los distintos proyectos, sacábamos cuánto iba a ser la rentabilidad de cada uno, mirábamos alrededor qué es lo que había, cómo se movía, qué sé yo, el tema de los tacos, qué cosas cerca hay, nos imaginábamos así a alguien viviendo en el sector
y fuimos comprando varios departamentos y luego nos acercamos a una inmobiliaria que está acá en la quinta región y le hicimos una compra de un departamento y ellos tenían todavía varios así disponibles. Y yo me acuerdo en ese momento en que dije, ok, ¿cómo fue que le dije? Ah, ¿sabes qué? Estamos interesados, pero nosotros, como somos inversionistas, me gustaría que me hicieras una mejor oferta. Así Claro. En buscando, pedir no hay buscando. engaño. Sí, claro. Y él decía, ya, es que nosotros ya sabemos cómo funciona, porque ya lo habíamos estudiado anteriormente. Entonces llegábamos ya como listos. Y resulta que los chicos, que la inmobiliaria era súper bien también, ellos nos hacían descuento, tenían nuestro contacto, en algún momento estaban haciendo un remate ya de estacionamiento y de bodega. Entonces teníamos este contacto directo y nos decía, oh, ya sabe que nos van quedando las últimas dos bodegas con estacionamiento y se las dejamos con un 50% de descuento. Y nosotros, ya vamos a ir a mirar. Así que íbamos y decíamos, ya, sí nos gusta, ya vamos a hacer el pago y hacíamos los pagos no sé, ponte 5 millones que hago en estacionamiento, Ujú, comprábamos claro. todo, ya lo vamos a comprar a contado. Ya, perfecto, muchas gracias. Entonces, en ese momento yo sentía que todo fluía, era todo muy fácil y nosotros con harto Ujú. conocimiento se nos abrían las puertas porque bueno, obviamente que las inmobiliarias te quieren vender, pero también de alguna manera ellos sabían y nosotros sabíamos, entonces hacíamos como un buen negocio. Todos ganaban también, porque Todos tú ganábamos. también lo arrendabas bien y la cosa funcionaba. Funcionaba súper, súper. En ese tiempo, estamos hablando de 2018, nosotros compramos un departamento, lo entregaron, fuimos a recibirlo y ese mismo día yo me acuerdo que lo puse en arriendo y se arrendó al otro día. O sea, era Así de sensacional bueno, en ese tiempo. maravilloso. Sí, Maravilloso. Y luego, sí. ¿qué pasó? Porque yo sé que después, o hoy en día ya no están en el mundo de la inversión inmobiliaria. ¿Qué fue Sí. pasando? ¿Algún evento puntual o fue como una seguidilla de cosas como para no estar ahí metido en ese tipo de inversión? Sí, nosotros tuvimos varias modalidades de arriendo. En algún momento tuvimos modalidad de verano, nos fue muy bien en ese tiempo. Sin embargo, igual empezaron a ocurrir otras ideas. Nosotros, yo creo que yo me enfoqué más en el área de medicina, mi marido por otra parte más en el tema de los negocios. Entonces, el seguir y el continuar con los arriendos de verano, pues lleva mucho tiempo. Pues igual la gente generalmente sale y entra y nosotros teníamos un buen servicio que la toalla, la sábana, entonces eso igual significaba estar limpiando mucho, lavando mucho, muy atentos a quienes llegaban. Entonces, igual para nosotros mantener esa modalidad fue pesada, anduvo muy bien, pero era pesado. Yo creo que mi mamá en ese momento, cuando ya estaba jubilada, nos ayudó muchísimo a ella a poder sostenerlo. Tuvimos modalidad también de arriendo para estudiantes, pero lamentablemente tuvimos problemas con los chicos. No sé si era por un tema de edad, no lo sé, pero en general es un grupo que es bastante destructivo. Entonces, Ujú. nosotros en general somos muy ordenados, muy de limpieza, entonces los departamentos siempre se entregaban impolutos, ya, un departamento nuevo. Sin embargo, no recibíamos lo mismo cuando lo habíamos arrendado. Entonces, habían destrozos, estaban sucios, había manchas difíciles de sacar. Entonces, no fue, digamos, que por una vez, sino que fue recurrentemente. Y eso también nos ocurría con las modalidades de arriendo anuales. Pues, los mismos arrendatarios, muchos no cuidaban y tuvimos malas experiencias también, o sea, personas que fue para más encima con el departamento de al lado, esta persona, si bien pagaba mensualmente, estuvo 6 meses sin pagar los gastos comunes. Entonces, yo sé que igual hubo un tema ahí con la administración que nunca dio aviso, pero ellos se fueron y después fuimos a ver las cuentas y quedaba una deuda de 6 meses de los gastos comunes. Entonces, ya dijimos, ok, en parte nuestra culpa por no haber estado. Fuimos aprendiendo en el camino, porque al principio éramos un poco más Porque abiertos. anda a cobrarle al personaje que se fue, o sea.
es completamente Exacto. ya a esa altura responsabilidad tuya como propietaria. Ya no hay más Totalmente. que hacer. Y fuimos aprendiendo esto de estar más atentos a los gastos comunes, al estar llamando, al estar revisando, al tener el correo para que llegara ahí si había un pago. Pero lamentablemente yo creo que el tema de la mala mantención por parte de las personas fue lo que nos fue agotando y también tuvimos algunas malas experiencias con algún corredor, o en concreto fue uno que básicamente por ganarse esta comisión te presentaba a cualquier persona y resulta que no era la persona más indicada, pues, trataba de hacer como la pega rápida. Ujú, Entonces, y como uno igual, cuando tienes algún departamento vacío, siempre quieres en el fondo que se riente entre antes mejor. Entonces, muchas veces caímos ahí con algunos problemas de calificación. ujú, Y esta misma persona después, con la cual tuvimos con administración, después hubo unos problemas de mentira, que la persona se tenía que ir, no le avisó, la persona siguió ahí y nosotros fuimos al departamento, abrimos el departamento y la gente estaba ahí. Entonces, hubieron finalmente como todo tipo de problemas, o sea, de la ujú, parte del arrendatario, de la parte del corretaje. Una de las propiedades nos salió mala, que no era este de la inmobiliaria que yo te comentaba, sino que era de nuestra propia casa que la tuvimos, que la compramos al contado, pero se nos quemó un panel eléctrico y nos filtramos el techo como 7 veces. ujú, Bueno, yo creo que fue año tras año acumulando ciertos eventos que hizo que nos quemáramos en el rubro inmobiliario. Ahora, yo tenemos amigos y conocidos que les encanta el tema inmobiliario, o sea, ellos me dicen, ya, ok, pero si vas a tener una filtración de un baño, ya, ok, está bien, si es parte de. Pero yo creo que quizás nosotros, por nuestro perfil, quizás de tolerancia, nosotros podemos soportar otras cosas. Pero este tipo de eventualidades inmobiliarias nos dimos cuenta que nos afecta personalmente y nos quitaba mucho tiempo para hacer nuestros otros temas personales o de ujú. proyecciones laborales, qué sé yo. Y decidimos que era el momento de soltar. O sea, la pasamos bien y sí, aprendimos mucho, pero ya pasó el proceso y ahora era tiempo de dedicarlo a otras cosas. Ya, perfecto. Y si haces el fast forward a hoy día, ¿cómo se compone tu portafolio de departamento? ¿Sigue quedando Ya. algo o ya se fueron Sí, todos? sigue quedando. O sea, nosotros igual en algún momento le compramos un departamento a mis padres, que es donde ellos van a estar siempre. O sea, toda su vida ellos tienen su techo ya listo. Ahora nos van quedando dos departamentos en arriendo, que de hecho ya está en proceso de ya hacer las ventas, digamos, de cada uno. Y nos quedaríamos básicamente con eso. Nosotros, esto yo creo que es la cuestión más descabellada y atípica que puede existir en la sociedad. Nosotros, teniendo nuestra casa pagada al contado, decidimos venderla e irnos a rentar. ¿Ya? Ujú, Porque con esa plata que estaba estancada, con nuestra casa llena de problemas, em, decidimos que era mejor ponerlo en otro sitio, en este caso en lo que nosotros invertimos en la bolsa. Bien, y gracias, digamos, a esas utilidades, que si bien no las ocupamos hasta el momento, pero en el fondo esas utilidades que nos va dando nos permite poder costear un arriendo en un mejor sector. ¿Ya? Y que nos permite movernos, pues nos dimos cuenta que no somos de estar mucho en un lugar, sino que nos gusta esto como de ir conociendo y ampliando lugares. ujú. Te da una flexibilidad el arriendo. Exacto, sí. O sea, era chistoso porque yo de haber, no sé, popelado de los arrendatarios que se portaban mal, yo finalmente terminé ser una arrendataria más, obviamente cuidando mucho donde estoy. Pero decidimos justamente no sentirnos con el apego, sino de Ujú, momento decir, ¿sabes qué? Vámonos a tal lugar y nos vamos, o ¿sabes qué? Vámonos una temporada y viajemos o estemos fuera del país y nos vamos, sin tener que estar ujú, como pendiente de ese lugar en sí.
Entonces, eso sentía que no, que iba más en función a nuestro valor, que es la libertad. Entonces, cuando decidimos vender la casa, lo pusimos en la bolsa, parte de eso se fue justamente a comprar este otro departamento para mis padres. Ujú, Finalmente fuimos conociendo otras opciones también de inversión. Entonces, ujú, tenemos esta parte de la inmobiliaria que ya es muy poquitito lo que nos queda. Quedaría ya lo de mis papás, en el fondo, que ellos va a estar ahí fijo, y lo otro decidimos diversificarlo ya en la bolsa. Y eso es pega de mi marido. Él es el que se encarga de analizar las empresas, de ver cuáles son las que tienen mejores utilidades, que se adecúen un poquito a nuestro perfil. Entonces yo por lo menos pude delegar toda esa pega más técnica a él. Los dos aprendimos a invertir en bolsa, o sea, los dos hicimos nuestro primer ujú, curso, yo más o menos sé cómo funciona, muy a grosso modo. Y siempre cuando se va a hacer alguna compra o algún cambio de dinero entre alguna u otra, lo conversamos. O sea, siempre hay se ujú, llama una reunión de socios, y nos ponemos a revisar cuál es la cartera y cuáles son las proyecciones y dónde queremos, por ejemplo, hacer más compras. ujú. Perfecto, perfecto. Me quedé pegado con este tema de vender tu casa. Tú vivías en tu casa propia y te fuiste Claro. y volviste a ser arrendataria. ¿Te costó Sí. mucho o tuviste muchos eh, comentarios negativos al momento? No sé, me imagino contándole a tus papás y diciendo, ¿cómo vas a volver a arrendar y vender tu casa? Esta es tu casa donde viví, o tus amigos así como no te miraban extraño decir, oye, ¿cómo vas a vender y volver a arrendar? Como que muchos deben haber pensado, ¿le estará yendo Sí, mal? seguro. Estás como Son locos. retrocediendo. Es como que estás yendo en la dirección contraria. No tuviste mucho Exacto. ese Era tipo de comentarios. antisueño de la vida, que es tener Claro. la casa propia. Yo diría que no hubo mucho roce. Mis padres acostumbrados ya al estilo muy característico que tenemos, ellos confían 100% en lo que hacemos, así que si bien puede ser extraño, ellos saben que lo hacemos por algo. Y mis amigas y amigos, yo creo que están en la misma lógica, o sea, ya es como que si la Bárbara lo quiere hacer, lo va a hacer igual, me importa un carajo lo que diga el resto. Y sí, una de las amigas que tenemos, que ella de hecho tiene su Instagram y que es grande, y le gusta muchísimo el tema inmobiliario, ella se atacó. Y fue como, pero ¿ustedes están locos? ¿Cómo van a vender su casa y se van a ir a arrendar? O sea, para eso está la tierra, hay que morirse ahí con la tierra. ¿Y qué Pecado pasa capital. si? Y claro, y nos ponía en distintos escenarios, y que cómo íbamos a perder un buen bien raíz y que siempre iba a estar ahí. Entonces, pero en fin, fue como ok, ella es muy fan del tema inmobiliario. Así que, nada, nosotros que ya la decisión está hecha, ya la casa se puso a la venta y lo vamos a hacer igual. Y si en algún momento quisiéramos de nuevo hacer alguna compra, lo podemos hacer, Ujú, si eso no te quita. O sea, que tú hayas vendido tu casa no te quita después a que puedas tener una nueva vivienda. ujú. Sí, sí, ganan flexibilidad y capaz, no sé, si les gusta el barrio donde están, se quedan. Y si no les gusta, Exacto. se mueven. Que no es una decisión que puedes tomar una vez que, oye, compraste una casa y estás ahí amarrado y venderlo tiene todas sus complicaciones. O sea, y no es un tema rápido, hoy en día menos, es algo rápido y te sientes ahí como al final amarrado a ese bien raíz. Exacto, sí, de todas maneras el liquidar una vivienda es un proceso sumamente lento y también es desgastante. En cambio, siempre uno como arrendatario de repente te tienes que mover y ya en un plazo de 60 días ya puedes estar saliendo. Entonces, te Ujú, da esa flexibilidad. O sea, yo diría que todo tiene su pro y su contra, pero va muy relacionado a tu perfil, o sea, si tienes tú y tus valores. Para nosotros el valor de sentirnos en libertad significa justamente eso, por poder moverse, no sentir que algo te está amarrando. Entonces, la casa sentíamos que nos amarraba, que había un apego ahí a algo material, siendo que
nosotros hemos desarrollado mucho el desapegarse a las cosas, Ujú, porque las cosas cambian, las situaciones, de repente puede que tú compraste tu casa, el sector se puso malo, y ahí ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir estando ahí? O a lo mejor tú tenías ese paradigma, pero de repente fuiste a un lugar y te gustó más un lugar y conociste algo nuevo. Entonces, nosotros valoramos mucho eso, pues el de no cerrarnos, el estar abierto a conocer cosas nuevas y sentirte que tú puedas tomar libres decisiones con lo menos carga posible. ujú. Buenísimo, buenísimo. Te quería preguntar por tus objetivos actuales. En qué estás pensando o en qué están pensando? Comentaste esto de que tienen su reunión de socios. Me imagino que parte de eso también es, oye, a futuro, cómo nos vemos, qué es lo que queremos estar, cómo alocamos nuestro tiempo, cómo es nuestro portafolio, entre comillas, de tiempo también, más allá del portafolio de inversiones. Sí. Qué piensan o qué piensas de eso? Y es una buena pregunta esto de proyectarse, qué es lo que va a ocurrir en adelante. Y nos hemos dado cuenta que es difícil verse en 5 años. No, no de mala manera, sino que es tan dinámica la vida que muchas veces lo que tú proyectas puede cambiar o bien puede suceder antes de lo que uno Ujú, pensaba. Entonces, en general nosotros tenemos como un planteamiento general, en el fondo es seguir invirtiendo hasta que tengamos nuestro número, que podríamos decir que ya está avanzado ese proceso. No lo vemos porque seguimos invirtiendo, o sea, todas las utilidades que nos dan las empresas las seguimos reinvirtiendo en su totalidad, o sea, tratamos de no tocar ujú, eso, porque va a llegar un punto que va a ser nuestro, y ahí lo tenemos que volver a renegociar de nuevo, si queremos esta independencia financiera completa, que sería un monto alto, manteniendo el estilo de vida que tenemos ahora, o bien tenerla parcial y seguir trabajando, porque a los dos nos gusta, a mí me gusta mi trabajo, yo no me veo haciendo otra cosa que no sea atender a las personas, porque me gusta ujú, mucho, es parte de mi propósito. Entonces, para nosotros mantener esta línea que ya llevamos hace algunos años, eso se mantiene, ya el seguir reinvirtiendo en las utilidades. Ahora cada uno tiene sus proyectos personales. Por mi parte, yo estoy terminando mi tesis, estoy como en la parte académica. Entonces, la intención de este año ya es finalizar todo este proceso para poder ya dedicarme al tema más de salud, en términos de ejercicio, del deporte, en cómo ganar más salud, porque el tema de inversión en salud también es muy importante. Entonces, mi intención es irme para ese lado y eso también va a significar que tenga un cambio en mi valor hora. Por lo tanto, ujú, se me va a permitir ganar más también. Y en la medida que yo vaya ganando más, nos va a permitir tener más ahorro para poder seguir acelerando este proceso ujú. de la independencia financiera. Por otra parte, mi marido también está en la misma, pues, por el lado de su negocio, también justamente reinvirtiendo, ahorrando y también que nos permita un monto vivir bien, en el fondo, que es algo que nos gusta. Así que no sé qué va a pasar de aquí a 5 años. Creo que los objetivos lo tenemos clarísimo este año. Probablemente el otro vamos a estar como despegando, o yo voy a estar despegando en mi área, y ya el año que sigue, ahí sería bueno replantearlo, pues, cuáles van a ser los nuevos números y qué es lo que vamos a querer como para los próximos 2 o 3 años más. Ujú, claro, y quizás ir balanceando, porque tú decías, va a aumentar mi valor hora, y eso tienes como, al final, cuando tienes algo así, tienes dos opciones. Trabajo la misma cantidad de horas y gano 20% más, o ya que voy a Ah, ganar 20% más, trabajo 20% menos y sigo ganando lo mismo, como que tienes esas, como que la palanca puede ir, tienes dos palanquitas con las cuales tú puedes jugar, si tú estás cómoda ah, ganando lo que estás ganando hoy en día y quieres, no sí, sé, en vez de tener 3 semanas de vacaciones, quieres tener 6 semanas de vacaciones al año y te dan los cálculos como para hacerlo, perfecto. O por otro lado, lo que dices tú, en el fondo, meterle la palanca, ser así full mercenario y tratar de extraer lo más posible de las horas de las mismas horas que estás trabajando hoy día.
Sí, claro, sí. Nosotros siempre somos de la línea, eso sí, mantener el equilibrio, o sea, no queremos reventarnos trabajando, yo creo que ya lo vivimos. Ujú, En el pasado yo quedé muy marcada con ese tiempo, pero efectivamente lo que tú dices, pues en el fondo, esto de ganar más, pues increíble como antes que me daba susto y que, no me, y que me sentía como sucia, digamos, con los años fui dando la vuelta y no es así. Pues en el fondo, cuando tú entregas un servicio de alto valor en el sentido de todo lo que te va a ayudar a estar mejor, porque realmente esto uno lo hace desde el amor, podríamos decir, desde entregarte un excelente servicio para ti, para que te permita estar mucho mejor en tu salud. ujú, Eso que uno cobre más está bien, porque el dinero finalmente es un intercambio entre partes. No, no se trata aquí de que sea algo malo el que tú cobres más, no, incluso hay mayor compromiso por las personas, porque finalmente tú entregas algo y tú recibes también por otra parte. Entonces, el hacerlo de esta forma también permite que tú también te sientas motivado a poder entregar algo mejor. ujú, Y de hecho, esa fue la finalidad. O sea, si yo voy a cobrar más por la consulta, va a ser porque efectivamente quiero que sea justo lo que yo le voy a entregar a la otra persona. Ahora, y este aumento de valor hora también me va a permitir poder hacer otras cosas con ello. Puedo trabajar lo mismo, puedo ahorrarlo, puedo, no sé, tomar algún curso, puedo capacitarme mejor. Entonces, siempre ese dinero de alguna manera va a ir en una vía que va a significar crecimiento. ujú, Y es eso, finalmente, no verlo como algo negativo, sino que ¿para qué estoy haciendo todo esto? ¿Para qué uno invierte? ¿Para qué uno quiere ganar más? ¿Para qué uno hace algún negocio? Y finalmente es eso, es como ir moviéndose, ir transformándose en la medida que uno va conociendo todo lo que el dinero, podríamos decir, ujú. tiene para ti. Sí. Sí, sí, totalmente. Y como haciendo ahínco en ese punto de cobrar más por una sesión, por ejemplo, al final lo que importa es que la persona que está pagando reciba más valor de lo que está pagando. O sea, si a ti te paga uno y está recibiendo cinco, está perfecto. Y si tú el día de mañana puedes pasar, oye, ahora cobro tres, pero recibes no sé, 15. Sí, Entonces, como que claro, está maravilloso, o sea, y la persona va a ver, va a ver, le va a ver el valor. Y si a una claro, persona no le ve el valor, no es el cliente que andas buscando, no está dentro del avatar que tú deberías estar atendiendo. Te puedes exactamente. dedicar a otras personas. Mm. Oye, Bárbara, Sí, quería ir cerrando y para cerrar quería pedirte alguna lección, quizás algún error que hayas cometido y que le pueda ayudar a las personas que nos están escuchando a ojalá no cometerla o tener algún tipo de solución para ella, ver cómo tú lo solucionaste. ¿Se te ocurre algo por esa sí, línea? sí, más que errores, porque los errores pueden ser infinitos y dependen mucho de los momentos, de repente las propias capacidades que uno pueda tener. Yo creo que algo que a mí me marcó fue en algún momento escuchar un podcast donde hablaba sobre el fracaso. Y el fracaso es cuando tú decides dejar de hacerlo, porque finalmente siempre hay que intentarlo. O sea, si no te funcionó por esa vía, está bien, porque nadie tiene la receta perfecta. Hay algunos que van a andar bien con el tema inmobiliario y está bien, perfecto. Otros van a andar bien con inversiones en la bolsa, perfecto. Otros van a andar bien con criptomonedas, está bien. Pero si por alguna razón no te resulta, sigue buscando, sigue intentándolo por otra vía y no decepcionarse ni sentirse frustrado si es que, no sé, a nosotros nos pasó con el tema inmobiliario. Ok, pasaron cosas y nadie las puede controlar. Y hay algunos que les gusta y, perfecto, y otros que deciden retirada, pero eso no significa dejar de intentarlo, sino que empezar a buscar otro camino. Ujú, Entonces siempre es bueno estar ahí tanteando.
Si es algo que tú sientes que hay que insistir, que va a resultar, dale. Pero la única forma que tú vas a fracasar es si ya dices, no sabes qué, me doy por vencido. Nunca hay que darse por vencido, ese es el mensaje. Buenísimo, buenísimo. El fracaso es cuando dejas de intentarlo. Muy buen mensaje. Muchas gracias, Bárbara, por Muchas tu tiempo y gracias. por contarnos un poquito más de tu historia. Encantada. Muchas gracias, Carlos. Buenísimo. Bueno, hasta la próxima. Nos vemos. Chau, chau.